Buenos días. Les voy a leer les habla Teresa Ortiz por Ecos de Libertad y también como eh, defensora de los derechos humanos y como abogada cubano-americana. Este es un comunicado especial para la relatora de los derechos humanos de la ONU que se encuentra visitando Cuba y para el mundo entero. Buenos días. Les habla Teresa Ortiz. Emito este comunicado ante la visita aún en curso de la relatora especial de las Naciones Unidas en el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales actualmente presentes en Cuba del 11 al 21 de noviembre del 2025. Exigimos transparencia y acceso real. Reconocemos la importancia del mandato de la relatora. Sin embargo, subrayamos que cualquier evaluación sobre derechos humanos en Cuba debe incluir acceso sin restricciones a cárceles y centros de detención, entrevistas privadas con presos políticos, contacto directo con familiares y organizaciones independientes, y visitas no supervisadas que permitan conocer la realidad del pueblo cubano y de los presos políticos sin manipulación estatal. Reiteramos públicamente que el régimen cubano está ejecutando operativos de maquillaje institucional, preparando escenografías dentro de prisiones para ocultar condiciones infrahumanas mientras la relatora se encuentra en el país. Casos urgentes que exigen visita inmediata, y voy a citar solo algunos. Josvany Russell García Caso, ahí lo pueden ver, lo tengo en la pantalla de atrás. Preso en la prisión cárcel Cubací, Holguín, Cuba. Preso político y víctima documentada de torturas. Lleva más de 20 días en huelga de hambre. Fuentes internas confirman que, al saberse de la visita de la relatora, el régimen colocó una cama nueva en su celda para aparentar condiciones humanitarias que no existen. Exigimos una visita inmediata e independiente, evaluación médica real, garantías de prevención de represalia contra él y contra su esposa, Maylin Rodríguez, quien ha estado denunciando estos crímenes de lesa humanidad desde que comenzó esta huelga de hambre y desde que en el 2021 fue sentenciado Josvany Russell García Caso. Primero le pedían 30 años y después en casación quedó la sentencia en 15 años de privación de libertad. Un hombre, padre de familia, inocente, herrero de profesión y perteneciente al barrio Alcide Espino, Holguín, Cuba, de donde nací y crecí yo. O sea que les estoy hablando con base de conocimiento sobre este ser humano. Gualnier Aguilar Rivera, traslado punitivo durante la visita. Ok, este preso político de 21 años, cuando entró a la prisión en el Combinado del Este, tras protestar pacíficamente por los derechos humanos en Cuba, pidiendo solamente libertad, con lesión cerebral y discapacidad intelectual, beneficiario de la medida cautelar MC 393 del año 24 y una en especial para él del año 22 de la Organización de Estados Americanos, Comisión por los Derechos Humanos. Mientras la relatora está en Cuba, él fue trasladado arbitrariamente del Combinado del Este a una prisión en Santi Espíritus, a más de 300 kilómetros de distancia de la familia. Esto viola su derecho a la salud, el estar cerca de sus hijas y de sus padres y las obligaciones internacionales del Estado cubano. La relatora debe exigir verlo inmediatamente y debe exigir hablar con los padres inmediatamente. Tenemos una medida cautelar a su favor, como ya mencioné anteriormente, por persecución política a la familia. Esta carta que tengo aquí, recibida el 11 de noviembre por la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, dice, se dirige a mí y a Cuba Demanda y dice, tengo el agrado de comunicarme en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con el asunto en referencia. Asunto en referencia, Wilber Aguilar Bravo, medida cautelar 393 del 2024, Cuba. En esta ocasión cumplo con acusar recibo de sus comunicaciones registradas el día de la fecha y notificar que se han sido trasladadas al Estado a fin de que aporte sus observaciones en un plazo de 30 días, contados a partir del día de transmisión de esta comunicación, 11 de noviembre. Quiere decir que para el 11 o 12 de diciembre
el régimen cubano tiene que haber contestado a la OEA, pero no lo ha hecho ni siquiera en el 2022, ni desde que pusimos la medida cautelar en el 2025 por Wilber Aguilar, padre de Walner Aguilar y familia. El Estado ignora, basado en eso, el Estado ignora a la OEA, pero recibe a la ONU. El 11 de noviembre del 2025, la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos trasladó oficialmente esta denuncia, como ya les dije anteriormente, y aquí está la carta oficial. La ONU ya conocía estas violaciones desde el 2022 y les voy a hablar con causa de hecho. En julio del 2022, Cuba Demanda Inc. y la que les está hablando redactó esta carta para el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Se lo mandamos a la calle Geneva 10, Suiza. Se los envié yo en persona, vía correo de Estados Unidos, con recibo EI 426-637-802 US, Estados Unidos. La carta aquí, y me estoy desviando del comunicado que preparé, la carta aquí menciona 15 presos políticos al menos, entre ellos está Walner Aguilar Rivera, y está también Giovanni Russell García Caso. En noviembre del 2023 se remitió una segunda carta, personalmente la preparé yo y la envié yo por Cuba Demanda, con constancia oficial de entrega a Ginebra. Ninguno de estos envíos, desde el 2022-2023, han pasado más de 3 años y medio, desde el 2022 que se envió la primera carta y la ONU no ha contestado. Les voy a enseñar para que vean. Este fue el anexo que le puse a la carta, donde le estoy denunciando a la ONU específicamente la situación de los presos políticos en Cuba. Aquí está el escrito anexo oficial. Se envió además por correo electrónico. No ha habido respuesta de la ONU. La relatora oficial o especial de la ONU debiera buscar por este email y esta carta y estudiarse lo que está pasando con los presos políticos en Cuba, antes de escuchar solamente el relato del régimen cubano. Vuelvo y repito, no se ha recibido respuesta de la ONU con relación a estos casos que han sido denunciados hace más de 3 años. Aclaración necesaria. El embargo no es la causa de la represión. Rechazamos categóricamente el discurso del canciller Bruno Rodríguez Alarcón, quien reiteradamente declaró que el embargo es responsable de la desgracia de Cuba. Eso es falso. El embargo no obliga a encarcelar manifestantes, no obliga a torturar, no obliga a perseguir familias, no impide elecciones libres. No prohíbe la libertad de expresión, no traslada presos con discapacidad de forma punitiva. La causa de la crisis cubana es la represión interna y la ausencia total de libertades fundamentales, no de las sanciones externas. Llamado urgente a la relatora especial. Aún está a tiempo de cumplir con su mandato de forma independiente y valiente. Le pedimos visitar inmediatamente a Giovanni Russell García Caso en Holguín, ver personalmente a Walner Aguilar Rivera en Santi Espíritus, entrevistar a presos y familiares sin presencia de agentes estatales. Examinar las condiciones reales de detención, no las preparadas por la prensa. Exigir explicaciones por el incumplimiento del Estado ante la OEA. Reafirmamos compromiso inquebrantable con la documentación, denuncia y exposición pública de toda violación de derechos humanos cometidas por el régimen cubano. Por la libertad de los presos políticos, por la verdad, por una Cuba libre sin tiranía. Mi gente, voy a tratar ahora de expresarle esto en inglés,
Vamos a ver cómo me sale porque no estoy acostumbrada a hablar públicamente ni en inglés ni en español, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Regarding the ongoing visit of the United Nations Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measure to the Republic of Cuba, today, November 13, 2025. Teresa Ortiz, defensora, defender of human rights, Cuban-American lawyer, graduated from the University of Havana School of Law in 1995 and from another School of Law in the US in 2012. Demand for transparency and real access. We acknowledge the importance of this mandate. However, any meaningful assessment of human rights in Cuba must include unrestricted access to prison and detention centers, private interviews with political prisoners, direct engagement with families and independent civil organizations, and unsupervised visit free from state manipulation. We publicly denounce that the Cuban government is carrying out institutional stagging operations to conceal the true conditions in prisons during the special rapporteur's stay. Urgent cases requiring immediate visit. Josvany Russell Garcia Caso, imprisoned in a prison called Cuba C in Holguín, Cuba. Political prisoner and documented torture survivor. Currently over 20 days on hunger strike. Internal sources confirm that once the government learned of the UN visit, officials placed a new bed in his cell to create an illusion of human conditions. We demand an immediate and independent visit, a real medical evaluation, and warranties against reprisals against him and against his wife, Maylene Rodriguez Sanchez. Walner Aguilar Rivera, punitive transfer during the UN visit. He has a documented brain injury and intellectual disability. He's a beneficiary of OAS, American Organization of the States, with precautionary measure MC 393 of 2024. During the special rapporteur's visit, he was arbitrarily transferred from El Combinado del Este prison to another facility in Santi Spiritu, more than 350 kilometers away from his family. These transfers violates his rights to health, his rights to remain close to his daughters and parents, and Cuban international obligations. The special rapporteur must request access to him immediately. Cuba ignores the Organization of the States while welcoming the United Nations. On November 11, 2025, the Inter-American Commission on Human Rights formally notified the Cuban state of its observations and urgent concerns regarding the cases of Wilber Aguilar Bravo and Walner Aguilar Rivera, granting 30 days to respond. Here is the letter. Cuba has not replied. It is unacceptable for the Cuban government to ignore human rights mechanism while presenting itself before the United Nations as a victim of foreign sanctions. The United Nations was informed since 2022
We remind the international community that in July 2022, Cuba Demanda and the person who is talking right now, Teresa Ortiz, submitted a full report to the United Nations documenting 15 political prisoners from the July 11 uprising in Cuba, including torture, beating, and enforced disappearances. Here is the letter that was sent to the United Nations via U.S. Official mail and via email, electronic email. We sent this letter with an official receipt sent by me from the U.S. with the receipt number EI 426-637-802 US. Here is the letter. I will show you that these were the annexes that were sent along with that letter, talking about the situation of political prisoners in Cuba, 2022, and the letter was resent or sent again in 2023. It has been more than 3 years, and there hasn't been an answer. The United Nations cannot credibly claim to be unaware of Cuban human rights violations. The proof is here. The proof and the truth is incarcerated in Cuba. Clarification: the U.S. embargo is not the cause of repression. We categorically reject the recent statement by Cuban Foreign Minister Bruno Rodríguez Alarcón, claiming that the embargo is responsible for Cuba hardships. This is false. The embargo does not force Cuba to imprison protesters, does not force it to torture detainees, does not force reprisals against families, does not prohibit free election, does not ban freedom of expression, does not justify punitive transfers of prisoners with disabilities. The embargo, again, the U.S. embargo or so-called embargo of the U.S. against Cuba does not force Cuba to imprison protesters, does not force it to torture detainees, does not force reprisals against families, does not prohibit free elections, does not ban freedom of expression, does not justify punitive transfer of prisoners with disabilities. Cuba crisis stems from internal repression and the absence of fundamental freedoms, and not from external sanctions. Again, Cuba crisis stems from internal repression and the access of fundamental freedoms, not from external sanctions. Urgent call to the special rapporteur. There is still time to fulfill the mandate with independence and integrity. We request that the special rapporteur immediately visit Josvany Roussel Garcia Caso in Cubasí, Holguín. Personally meet with the Walnier Rivera in Santi Espiritu and his family. Interview prisoners and relatives without government supervision. Inspect real detention conditions, not stag facilities. Demand explanation for Cuba's failure to respond to the Organization of the American States. Cuba Demand and Teresa Ortiz reaffirms its unwavering commitment to documenting, exposing, and denouncing every human rights violation committed by the Cuban regime, for the freedom of political prisoners, for the truth, for Cuba
free of dictators. Thank you.